Buenas tardes, entonces, buenas tardes y gracias por acompañar a Verónica en esta instancia, la instancia final de su trabajo en su tesis de doctorado. Y bueno, como indica el reglamento, vamos a tener una exposición de Verónica de más o menos unos 40 minutos, una hora, de 40 a una hora. Máximo una hora. Bueno, por un lado, para mí es un placer estar formando parte de este tribunal. Bueno, conozco a Verónica desde sus inicios como docente y hemos recorrido mucho camino juntas. Y bueno, y he visto todo también su crecimiento académico, su gran responsabilidad, compromiso en todo el trabajo y en todo lo que hace, su forma muy detallada, como acá tiene ya su cuadrito que siempre organiza todo. Y bueno, así también fue un placer leer su tesis doctoral y ser presidenta de este tribunal para mí también es un honor. Nos acompañan en el tribunal el doctor Víctor Oturño de nuestra facultad, el doctor Daniel Camparo también de nuestra facultad, el doctor Daniel Olazábal, de Facultad de Medicina, así que bienvenido a nuestra casa de estudios. Y en el Zoom, la doctora Fabiola Rodríguez, de la Universidad Pedagógica Nacional de México, que ya también le dimos la bienvenida. Bueno, la organización, entonces, volviendo a la organización, sí tiene Verónica su tiempo de exposición. Y luego, bueno, los distintos integrantes del tribunal van a tener también hasta 10 minutos para hacer sus consideraciones y preguntas que le quieran hacer. Y bueno, posteriormente a la participación de todos y todas, vamos a darle lugar a Verónica para que pueda responder, comentar los distintos comentarios que haga los miembros del tribunal. Para mí también, yo lo planteaba en el mail que le mandaba al tribunal, considero que esta es una instancia de celebración, de fin de una etapa. El término a veces defensa no hace tanto justicia a lo que tiene que ver con que en realidad ella, bueno, va a dar cuenta de un trabajo y nosotros, bueno, vamos a hacer sus consideraciones de un trabajo, bueno, como decíamos, tan importante como es una tesis doctoral. Así que bueno, adelante Verónica y tranquila que acá estamos todos para escucharte y saber, bueno, de tu trabajo que has hecho, que ya lo conocemos a través del informe y ahora, bueno, es escuchártelo plantear a vos. Bueno, muchas gracias Gaby por esta presentación. En realidad, tus... A ver, ¿me acuerdo? Oh, oh. El otro, ¿Eh? la flechita. Sí, pero vos le Clic primero. La pantalla. Ahí va. Y ahora. Ahora sí se hizo la magia. Bueno. Eh, Muchas gracias, Gaby, por tus palabras. Eh, estas palabras allanan un poco el camino porque algo de eso yo iba a traer en la presentación. La construcción de esta escala, el proceso de construcción y validación surge de lo que es mi recorrido formativo que arrancó ya hace casi 30 años. En el 96 desde el Servicio de Educación Inicial, cuando en ese entonces era proyecto de extensión antes de convertirse en servicio. Entonces, nace ligado a la vida universitaria y al compromiso y el desafío de trabajar para con las infancias, unido a lo que es la inserción profesional en el marco de lo que es el programa Primera Infancia de INAU. Ambas cosas se conjugan a la hora de hacer esta tesis, donde tuve el acompañamiento de Fernando,
Fernando Salinas Quirós y de Alejandro Vázquez. Fernando que me acompañó en todo el proceso de tutoría y que estuvimos trabajando juntos en lo que eran las definiciones teóricas y metodológicas desde lo que tiene que ver con lo cualitativo, y Alejandro que me apoyó en el modo de estructurarlo desde lo cuantitativo, que era por otra parte donde yo sentía mis falencias propias de el plan de estudios del que yo venía, el IPUR, en donde lo cuantitativo no estaba sobre la mesa. Entonces, hacer esta tesis de doctorado fue realmente un desafío, ¿sí? Porque en ese sentido hubo mucho que aprender. Y bueno, en este proceso la lectura por parte de los revisores permitieron enriquecer el trabajo, cuya versión final no tiene nada que ver con la que entregué, ¿no? En su momento los tiempos me corrían y bueno, salió como salió con esos temas de escritura. eh, que en realidad para una maestra, porque yo de formación soy maestra, además de psicóloga, fue una herida narcisista por lo pronto. Pero bueno, y se vio enriquecido no solo desde la escritura, sino desde la posibilidad de poder pensar cuestiones que no las habíamos visto, algunas de ellas, y otras que intuíamos que por ahí podían venir, pero que no nos había dado el tiempo para discutirlas. Y otras que surgieron de un proceso de inmersión en la teoría y de vuelta sobre los datos, de inmersión literal, porque estuvimos 4 días refugiados en Piriápolis. eh, y bueno, que rindieron sus frutos. Eh, bueno, algo de esto ya lo dije, de la trayectoria académica que me llevó hasta aquí. Por otro lado, hay un contexto marco en el cual, macro en el cual se enmarca, ¿no? Que tiene que ver con la trayectoria del Uruguay en materia de políticas públicas, ¿sí? Y de atención a la primera infancia y de las políticas pensadas en clave de primera infancia. No en vano la existencia del Consejo Coordinador de Educación para la Primera Infancia, no en vano los avances desde la interinstitucionalidad, MEC, INAU, ANEP, ¿sí? Y en ese sentido, el desafío de pensar en torno a la calidad de la educación, la calidad de los procesos y los avances que desde las distintas interinstitucionalidades se van dando. Esto ligado a el lugar que tiene las consideraciones en torno al desarrollo y la importancia de los vínculos en el desarrollo infantil temprano y en ese sentido la centralidad de las figuras de cuidado. Ahora, en este contexto, la existencia de herramientas para evaluar la calidad de las interacciones se veía como una necesidad y como un vacío teórico y metodológico. La necesidad de contar con herramientas, con instrumentos localmente situados, culturalmente situados, que fueran relevantes a lo que es nuestra población y que a su vez fueran multicontextual, es decir, que nos permitiera comprender el cuidado en entornos familiares, en entornos educativos, en entornos institucionales,
que fuera de autorreporte, ¿sí? En el sentido de permitirnos realizar investigaciones o su lugar en el marco de la política pública, que los instrumentos observacionales no nos permitían, y su sentido en el marco de investigaciones transculturales, en la medida que formamos parte de una red, la Red Iberoamericana de Apego, donde nos cuestionábamos estos aspectos. ¿Desde dónde surge? Desde una perspectiva teórica particular. Yo les decía recién, bueno, de estos intercambios en la Red Iberoamericana de Apego. Eh, la formación en apego desde la facultad y como equipo de investigación viene desde el año, hace ya como unos 13 años, con la llegada de Olga Alicia Carbonell y posteriormente Sandra Juliana Plata, en el marco de estos intercambios, esta posibilidad que nos abre la facultad y CSIC. Luego conocí a Fernando en el marco de la red y empezamos este proceso de investigación conjunta, ¿sí? Olga Alicia, a su vez, me introdujo en el mundo del CUSORT, que en aquel momento era algo desconocido para nosotros. ¿Por qué el apego? El apego sostiene el desarrollo ya que es base motivacional, permite generar las expectativas en torno al mundo, en torno a los otros, es base actitudinal, ¿sí? Porque nos da cuenta del sentido de autoeficacia, de las expectativas de éxito, entonces incide en el cómo nos vamos a relacionar con el mundo y con los otros. Es base instrumental porque habilita para el juego, el disfrute, la exploración, es base emocional porque está en el sistema de regulación de nuestras emociones, ¿sí? Es base relacional porque está en la base de la empatía, en las expectativas de reciprocidad. Entonces, si será importante el apego, ¿no? En realidad, nuestro desenvolvimiento en el mundo literalmente tiene que ver con el apego. Y el apego, por otra parte, es algo que nos acompaña desde el nacimiento a la tumba, dice Bowlby, ¿no? Entonces, forma parte realmente de nuestro modo de ser y estar en el mundo y de comprender el mundo. En la construcción del apego tiene un lugar relevante estas figuras de cuidado, las figuras de crianza. Cómo se den esas relaciones va a definir entonces cómo se construye este vínculo de apego. Si se construye sobre la base de la seguridad o como un apego inseguro, ¿sí? Y eso va a estar enmarcado a su vez en, bueno, qué condiciones habilitan y sostienen a estas parentalidades o a los marcos los marcos relacionales, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, los contextos de crianza y la atención a la primera infancia están sobre la base del desarrollo infantil temprano, ¿sí? Entonces, estos elementos aparecen en juego en el marco teórico. Ahora, hablando del apego, una figura relevante es Mary Ainsworth, ¿sí? Los estudios empíricos de Mary Ainsworth en su observación profunda de interacciones diádicas van a permitir caracterizar estos comportamientos de cuidado. Y ella va a nominar como sensibilidad a esta posibilidad del adulto de estar atento a las necesidades del niño, ¿sí? Para desde ahí brindar su respuesta, estar atento
comprenderlo, brindar una respuesta y que esa respuesta sea oportuna y contingente, ¿sí? Es la habilidad de la madre o del cuidador para atender las necesidades infantiles, estando disponible física y emocionalmente, con posibilidades de equilibrar sus sentimientos y de brindar protección. ¿Mm? Esta definición es central y es como se llamaba la escala, ¿no? Construcción de una escala de evaluación del cuidado sensible. Ahora, Mary Ainsworth elabora lo que se conoce como las escalas de Mary Ainsworth, donde ella no solo lo nomina como sensibilidad, son las escalas de sensibilidad de Mary Ainsworth, pero dentro de esas escalas en realidad hay 4 componentes que transitan en un continuo de la sensibilidad a la insensibilidad, de la aceptación al rechazo, de la cooperación a la interferencia en las actividades del bebé y de la negligencia, de la accesibilidad a la negligencia, ¿sí? Entonces vemos que la sensibilidad en realidad es solo uno de estos 4 componentes. En realidad, la asociación que hay entre sensibilidad y apego, ¿sí? Entre un apego seguro y un cuidado sensible y un apego inseguro y un cuidado negligente, llevan justamente a que ese componente cobre realce. Pero sin embargo, cuando ella describe y caracteriza el comportamiento de estas madres, está hablando en realidad de estas 4 dimensiones. Y esto va a tener una cuestión interesante para pensar. Bueno, después, en realidad, en el proceso de elaboración de la tesis, estuvimos rastreando, bueno, qué instrumentos había de evaluación de las interacciones. Y bueno, vimos que en realidad mayoritariamente desde la teoría del apego son instrumentos observacionales, ¿no? Que por otra parte requieren de la certificación, ¿sí? De acceder a determinados niveles de confiabilidad y que llevan tiempo, tiempo de aprendizaje del instrumento, tiempo en la aplicación y en muchos casos tiempo en la codificación, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, bueno, para evaluar las interacciones queríamos un instrumento que fuera de autorreporte. Aparece, yo no les nombré al principio, pero yo había puesto circulitos para poder identificar algunos comentarios, ¿no? Y dar respuesta a algunos comentarios. Víctor me sugería, claro, porque la tesis son no quedó tan larga, 230 hojas, pero en el medio, cuando uno llega, claro, al final de la lectura de los instrumentos ya se perdió del primero, y sugería poder hacer una tabla con las características y la verdad que sí, facilita. Lo mismo hicimos en relación a los instrumentos de evaluación de la calidad, pensando de las salas o del centro, pensando después en temas de validez convergente con instrumentos para la escala en la versión de familias, ¿no? Voy a seguir adelante porque si nos detenemos en cada uno de esos, no llego a qué fue lo que hice al final. Entonces, bueno, el objetivo fue diseñar una escala de evaluación del cuidado sensible a niños y niñas de 0 a 3 años en contextos familiares y educativos, así como otorgar evidencias iniciales de validez y confiabilidad. El propósito era contar con una escala de autorreporte culturalmente situada para evaluar el comportamiento provisto por las personas adultas en contextos familiares y educativos
que partiera de la teoría del apego y que tomara la fortaleza de los instrumentos observacionales, específicamente de las escalas de Mere-Ainsworth. Ay, parece que estuviera deshidratada. Sí, viste, hablar. Brevemente el diseño, ¿por qué brevemente? Porque después lo voy a describir en cada uno de los estudios. Pero lo central de esta diapositiva es el enfoque, ¿sí? Se parte desde lo cualitativo hacia lo cuantitativo en un diseño mixto con un enfoque exploratorio y secuencial. Aparece Daniel Camparo porque me sugería centrarme en la fundamentación desde qué implica un diseño mixto y el poder volver desde lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no? Partir de lo cualitativo hacia lo cuantitativo y volver con una congruencia en el estudio, ¿no? Que vamos a ver si avanzamos un poquito desde ahí. Entonces, se conforma esta tesis de 4 estudios. El primero es un estudio cualitativo, ¿sí? Que parte de los grupos de discusión para poder conformar el pool de ítems. El segundo es un estudio cuantitativo, porque ya nos vamos hacia la validez de contenido a punto de partida del jueceo, ¿sí? El sometimiento a discusión de jueces expertos para posteriormente pasar a una fase de testeo. Luego, el estudio de propiedades psicométricas de la escala, con los estudios de consistencia interna y validez. Y, por último, el intento de adaptación a educadores de la escala, ¿sí? Con los estudios psicométricos iniciales. Entonces, yendo al primer estudio, el objetivo fue generar un pool de ítems partiendo de experiencias cotidianas de cuidado, de cuidadores familiares y no familiares. El supuesto fue que el análisis temático de los grupos de discusión permite configurar la escala. Entonces, desde ahí hicimos 7 grupos de discusión, un grupo de discusión con madres, otro con padres, otro con abuelos, otro con niñeras, otro con educadores y maestros, otro con educadores de 24 horas y uno con psicólogos enmarcados con formación en apego, ¿sí? La consigna disparadora era qué era cuidar y, bueno, qué caracteriza un cuidado efectivo y no efectivo. Para que todos hablaran, escribieron primero 5 palabras que asociaran y después se generó el intercambio. ¿Cómo fue el proceso de análisis? Nos situamos desde el análisis temático. Ello implicó primero la familiarización, ¿sí?, con los contenidos de los grupos de discusión a través de un proceso de inmersión, es decir, la desgrabación y lectura minuciosa una y otra vez del material. Después, la identificación de fragmentos y la codificación de esos fragmentos a través del Atlas-T. La agrupación en códigos que tuvieran patrones similares y que fueran comunes a los distintos grupos. Y desde ahí se elaboraron dominios que fueron definidos desde la teoría, es decir, desde un proceso deductivo. Recuerden que nosotros queríamos un modelo y donde nos resonaba en realidad Mary Ainsworth, estaba ahí, ¿no? Y desde ese lugar, la redacción de ítems que fueran representativos de esos dominios, tomando palabras y el sentido dado por los participantes. La muestra fue no probabilística, por conveniencia, ¿sí? A través del método de bola de nieve para la captación, y los criterios de inclusión tuvieron que ver con la homogeneidad desde el rol y la heterogeneidad en la composición,
¿sí? Es decir, que que hubiera cierto nivel de heterogeneidad que permitiera la construcción de un discurso común. Los resultados fue la conformación de 4 dimensiones, ¿sí? Disponible y responsivo, favorece la autonomía, calidad de las interacciones y prácticas de cuidado. Acá este es como un ejemplo de cómo se fue armando, ¿no? Desde las piezas del discurso se fueron elaborando las categorías, se fue armando la dimensión y por último emergen ítems. Por ejemplo, vamos a tomar uno chiquito, ahí regulación, desregulación. Me impaciento cuando llora, me da ganas de decirle, deja de llorar. Grupo de discusión de madres. Cuando yo me saco de quicio, entonces me voy para otro lado. Grupo de discusión de madres. Soportar. Hubiese preferido decir paciencia. A veces digo, la mato. Bueno, y así de varios grupos, ¿no? El ítem quedó formulado como suelo perder la paciencia fácilmente, a veces respondo de mal modo o le hablo fuerte por causas que no lo ameritan, por cosas que no lo ameritan. Eh, Acá Víctor me sugería mostrar cómo había sido el proceso de elaboración de los ítems y si había sido por nube de palabras o por frecuencia. No fue desde nube de palabras ni de frecuencias, pero a posteriori me dio curiosidad y lo hice y después lo dejé para después. Tal vez volvemos sobre eso. Bueno, entonces como resultado se configuraron estas 4 dimensiones, ¿sí? Leemos una cualquiera, por ejemplo, fomenta la autonomía, alude a la posibilidad de dar lugar a la exploración, propiciar que el niño desarrolle acciones que estén a su alcance, alentando a asumir desafíos y asumir responsabilidades propias de su edad, el ayudarlo a organizarse, brindando anticipaciones que le permitan generar mayores niveles de confianza. Y entre los ítems lo aliento a asumir desafíos. Por ejemplo, cuando vamos a la plaza, lo animo a que vaya a los juegos, que corra, que juegue con niños, mientras yo estoy atenta mirándolo. Lo ayudo a organizarse, creando rutinas y horarios. Por ejemplo, terminamos de comer y sabe que puede ir a jugar un ratito. Bueno, entonces, a punto de partida del estudio 1, con los grupos de discusión, quedaron los ítems. Esos ítems había que someterlos a jueceo, ¿no? Generar algún nivel de evidencia de validez. Entonces, bueno, el objetivo de este segundo estudio fue justamente generar evidencias de validez de contenido a partir de juicio de expertos. La hipótesis era que los ítems desarrollados, al ser evaluados como pertinentes, claros y representativos del constructo de cuidado por un panel de expertos con un alto nivel de acuerdo, permite generar evidencias de validez de contenido. Ahí está puesto Daniela Lazábal porque yo en realidad todas las hipótesis las había formulado como resultados esperados. Entonces, bueno, cambiaron un poquito. En cuanto al método, elaboramos una matriz en donde estaban puestas, bueno, las dimensiones, las categorías, los ítems, si estaban de acuerdo, si no estaban de acuerdo y si no estaban de acuerdo, que argumentaran por qué no estaban de acuerdo y la sugerencia entonces, si era eliminarlo o una otra formulación y cuál sería. Ese fue como la consigna. Y bueno, después índices de validez que se aplicaron como para poder justamente validarlo estadísticamente. Entonces, ¿desde dónde se eligieron estos jueces? Estos jueces se eligieron en el marco justamente de la red de la cual formamos parte, ¿sí? Tienen trayectoria reconocida, validada por la comunidad académica. Nos acompañó desde Colombia Olga Alicia Carbonell y Sandra Juliana Plata.
Desde Chile, Rodrigo Cárcamo, a Olga Alicia ya la habíamos nombrado, y Sandra, ¿no? Que fueron quienes nos introdujeron en el mundo del apego y del MBQS. Desde Chile, Rodrigo Cárcamo, que en realidad es actualmente el presidente de la Red Iberoamericana de Apego y tiene estudios de validación de instrumentos. En Estados Unidos, Germán Posada. México, ay, me sale, tu compañera de equipo. No. Ah, no me. Sí, que nos acompañó en todas las puntuaciones. Wendy. Wendy. Eso. Wendy, perdón, Wendy. Con quien trabajamos juntas, porque forman parte del equipo. En Perú, Magali Nóblega, ¿sí? Que ganó el premio John Bowlby, ¿no? En Uruguay, Paola, con quien investigamos juntas y es como una hermana, y sabe montones. Eh, y también con Laura Steren, que tiene formación en entrevista de apego a adultos. Yo creo que es, si no es la única acá en Uruguay que tiene esa formación y trabaja desde la política pública, desde esa perspectiva. Bueno, ahí porque, bueno, había una pregunta relativa a, bueno, ¿por qué la experticia de los jueces? Entonces, como resultado, cumple con el objetivo, ¿sí? Porque da evidencias de acuerdo de moderado a perfecto de entre 6 de los 8 jueces, ¿sí? Y a su vez nos brinda precisión en relación al constructo, a la operacionalización de cada uno de los ítems, de la operacionalización de las dimensiones a las cuales aludíamos, adecuación a la franja etaria, porque algunos ítems no entraban en correspondencia o no se adaptaban cabalmente al 0 a 3, y a su vez nos permitió contar con algo no menor que esa adecuación lingüística, al estar esta cantidad de países representados, con el fin que teníamos de generar un instrumento que nos permitiera a nivel de la red avanzar en la producción de conocimientos en este sentido. Bueno, acá justamente muestra el nivel de acuerdo a través del coeficiente de capa, 6 en 6 de los 8. Y acá lo que nos permite ver es, bueno, cómo se fue procesando esta información, ¿no? En realidad, desde los jueces, algunos decían que proponían mantener el ítem, otros proponían modificarlo y otros proponían eliminarlo. Hay un índice de validez del ítem, que es, ahí figura CBR, el coeficiente de razón de validez, que nos indicaba si modificar o no modificar. Teóricamente, por ejemplo, con punto 50 hubiera correspondido modificar. Ahora, si nosotros vamos a ver cuál era la modificación que proponían, en realidad hablaban de una modificación menor. Por ejemplo, nos demostramos el afecto, le hago mimos, le digo te quiero. Y la modificación era, demuestro afecto haciéndole mimos, dándole abrazos, besos y diciéndole cuánto lo quiero, ¿no? O cuando llego me sonrío, viene corriendo feliz a abrazarme. Cuando nos reencontramos, nos abrazamos, nos sonreímos. Es decir, que en realidad no hablaban de cambiar el ítem, ¿sí? En cambio, habían otros que tenían un coeficiente de validez elevado, pero el contenido de lo que nos dijeron los expertos, así fuera uno, ¿no? Hizo que ese ítem ya no corriera más. Por ejemplo, generalmente respondo de la misma manera. Por ejemplo, aunque esté mal dormido o haya tenido un día difícil, trato de reaccionar del mismo modo que habitualmente lo hago,
¿sí? Y los jueces nos decían, uno de los jueces, es algo confuso el ítem. Además puede que sea de una manera insensible o sensible. Y sería igual la puntuación del ítem, ya que mide si responde siempre igual, no de qué manera. ¿Sí? Entonces, en realidad, ¿cómo no guiarse solo por lo que nos dicen estos coeficientes, sino, bueno, de poder el proceso que hubo de elaboración atrás de eso? A punto de partida del jueceo, de los 65 ítems quedaron 60, ¿sí? Entonces ahora nos vamos al estudio 3. Que tiene que ver con analizar las propiedades psicométricas de la escala, ese fue el objetivo, la consistencia interna, validez de constructo y validez concurrente de la escala en su versión a familias. La hipótesis es que la escala presenta propiedades psicométricas satisfactorias, una consistencia interna adecuada y una estructura multifactorial coherente con el modelo teórico, dando indicios de validez de constructo. Y la siguiente hipótesis es la escala de evaluación del cuidado sensible con familias presenta indicios de validez concurrente, evidenciando correlaciones significativas con otras medidas relacionadas. Y en ese sentido, seleccionamos justamente el MBQS y el AQS. Como resultados del estudio. En realidad, nosotros lo que hicimos primero fue el testeo de la escala a punto de partida de la técnica de pensamiento en voz alta. Desde ahí se refinaron algunas cuestiones más de comprensión y pasamos a la aplicación, ¿sí?, de esa escala de 60 ítems. Cuando la aplicamos, primero, bueno, hicimos las pruebas de ajuste muestral, ¿sí?, para ver si era adecuado proseguir con los análisis. Hicimos los estadísticos descriptivos. Ya en los estadísticos descriptivos, varios ítems nos mostraban asimetría y kurtosis. Es decir, bueno, no funcionaban bien, ¿sí? Por ejemplo, no se respondía en todo el rango de puntuación de la escala, ¿sí? Todo el mundo, muchos respondían, ¿no? Había una pendiente alta que nos mostraba que respondían en un sentido y ese sentido se inclinaba, por ejemplo, hasta el siempre o casi siempre, ¿no? Casi siempre lo saludo con un beso, siempre lo saludo con un beso. Bueno, tal, saludo con un beso no corre. ¿No? Entonces, a punto de partida de ese análisis, nos quedamos con 39 ítems. Hicimos la prueba de felicidad de Bartlett, que nos mostró que la matriz no era una matriz no correspondía a una matriz de identidad, es decir, que había una estructura subyacente que nos hablaba de determinados dominios. Y desde ese lugar hicimos el análisis factorial, donde nos encontramos con 7 factores. Nosotros teníamos algunas premisas. Bueno, menos de 3 ítems no conforman un factor, ¿no? Ahí de esos 7 factores habían 2 que ya no cumplían con esa condición. Entonces aplicamos un gráfico de sedimentación y el gráfico de sedimentación nos mostró que habían 3 o 4 factores, ¿sí?, que se podían identificar. Pusimos la restricción de eliminar pesos inferiores a 0.40. Hicimos estudios de correlaciones al interior de cada una de las dimensiones. Y desde ahí hubo una pérdida de ítems. No se ve ahí, pero debería decir 33 ahí abajo. Créanme que dice 33. Y con eso volvimos a hacer el
análisis de correlaciones, un nuevo análisis factorial ya imponiendo la restricción de no reportar cargas inferiores a 0,40 y desde ahí nos quedamos con una escala de 29 ítems con 4 dominios latentes y conforman los factores, estos 4 factores. Favorece la exploración, que tiene 9 ítems, disponible y cooperador, con 9 ítems, considera la perspectiva del niño, el factor 3 con 6 ítems, y respuesta regulada con 5. Acá está más claro. Estoy viendo que ahí arriba dice omega y omega, debería decir alfa y omega, pero bueno. Son casi iguales. Sí, es verdad. Bueno, la versión testeada presenta una fiabilidad óptima. El alfa es de 0,83 y el omega de 0,86. La estructura factorial presenta evidencias iniciales de adecuada consistencia interna. En suma, el proceso de modelado de la escala permitió configurar 4 factores que presentan potencial en términos de consistencia, con evidencias en relación al grado de correlación y coherencia entre los ítems al interior de las subescalas, con pesos predominantemente moderados y significativos. Esta es la síntesis. Hay cuestiones del análisis que quedaron. Me habían quedado de 70 y pico de diapositivas, lo pude bajar a 40, pero... bueno, estas son las dimensiones. Fuimos definiendo cada una de las dimensiones con los ítems, ¿sí? Voy a avanzar un poquito porque si no... El estudio... Seguimos en el estudio 3 con la segunda hipótesis, ¿sí? El estudio de validez concurrente. La hipótesis era: la escala presenta indicios de validez concurrente al presentar correlaciones significativas con otras medidas relacionadas, MBQS y AQS. ¿Sí? En cuanto al MBQS, desde Facultad con Paola solemos dar cursos de formación en ese instrumento y bueno, implica llegar a determinado nivel de confiabilidad. Hay todo un proceso que lo vamos a ir viendo después en la parte de la discusión, pero bueno, supuso la formación de estudiantes. Supuso el contar con codificadores independientes. Entonces se formó a un grupo de estudiantes en MQS, a otro en AQS, con la pretensión de tener a su vez doble codificador en varias de las observaciones. Nos habíamos planteado tener mayoritariamente doble codificador en MBQS. ¿Sí? La estrategia de captación de las díadas, porque se trata de observar díadas en contextos cotidianos de crianza, o sea, íbamos a la casa de la familia por 2 horas compartiendo distintas instancias. Se ríe porque me acompañó. Distintas instancias de la vida cotidiana para la evaluación de las interacciones, ¿sí? Y en ese sentido participaron 33 madres con sus pequeños. El resultado: se comprueba una asociación pequeña y no significativa de la variable medida por la escala, tanto con la variable medida por el instrumento. No quise poner cuál variable porque en realidad no quiero espoliar. Considerado patrón de oro como con la variable seguridad de apego. ¿Sí?
Es decir, esto fue como una herida, así, una puñalada al alma, Sí, sí. porque después de formar a un montón de estudiantes, ir a los domicilios, 2 horas con cada día, además todo lo que lleva al procesamiento, porque créanme que lleva, sí, 4 horas por lo menos con cada familia. Bueno, en fin. Fase 4. El estudio 4 fue la adaptación a educadores de la escala, ¿sí? El objetivo era adaptar la escala al contexto educativo y realizar análisis psicométricos iniciales procurando evidencias de consistencia interna. Es decir, todo lo que vimos hasta ahora tenía que ver con una escala pensada en las interacciones de referentes familiares con los niños. Ahora estamos pensando en las interacciones de las educadoras con los niños, ¿sí? Entonces, la hipótesis era que la versión adaptada de la escala de familias al contexto educativo conserva sus propiedades psicométricas fundamentales y presenta indicadores adecuados de consistencia interna e indicios de validez de constructo. El procedimiento fue justamente hacer la consulta a el área de desarrollo programático de INAU, ¿sí? Donde en realidad el equipo es interdisciplinario y trabajan en lo que tiene que ver con procesos de formación, de asesoramiento, de acompañamiento, de monitoreo, desde lo que es la supervisión de los centros los centros de primera infancia, ¿sí? Entonces, hay un conocimiento, digo, por conocimiento personal de cada una, ¿no? En sus enclaves de formación y demás, pero además por su propia tarea, ¿no? De estar como formador y acompañando y trabajando inmersos en centros de los distintos perfiles de atención. Porque no olvidemos que ahora dentro de INAU y en ese enclave están todos, desde los centros públicos y privados, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí lo que se hizo fue la lectura y tratar de adaptarlos a educadores, a una sala, a lo que acontece en las interacciones en el marco de una sala. La muestra fue representativa, ¿sí? Se hizo a través del programa R y se pusieron como condiciones, bueno, que hubieran centros de todos los perfiles, CAPI, CAIF, lo que antes eran nuestros niños, casas comunitarias de cuidado, siempre, que hubieran centros rurales y urbanos de todo el país, ¿sí? Desde ese lado estábamos bastante cubiertos. El asunto vino con que la gente no responde, ¿no? Se envió el formulario y el porcentaje de respuesta fue mucho menor al esperado. Solo se recibieron 150. Entonces, igualmente, como estábamos en el marco del doctorado, hicimos el esfuerzo de procesar toda la información, pero sabiendo que los datos no son robustos. Por eso, Gabriela, en una de las observaciones que ponía era, bueno, ¿y cuáles son esos indicadores? ¿Cómo quedó conformada la escala? Bueno, en realidad, no, más vale no saber cómo quedó conformada la escala, porque esa no es la escala. Sería como muy irresponsable largarla así. Entonces, bueno, la escala quedó con 23 ítems que conforman dos dominios, ¿sí? Uno que concentra la mayoría, tiene 18 ítems y tiene
un alfa de Cronbach muy, muy elevado, o sea que nos muestra que en realidad hay ítems ahí redundantes, necesita seguir modelándose, ¿sí? Tensó demasiado para arriba. Entonces, la simplicidad y parsimonia que tendría que tener no está. Y el otro factor tiene 5 ítems, pero tienen la característica de ser todos inversos a su vez, lo cual tampoco es como muy buena señal esa distribución. Entonces, bueno, esto quedó, ahí es algo a seguir trabajando. Bueno, ahora sí llegamos a la discusión. Bueno, del proceso que lleva a la delimitación del constructo. Para elaborar esto, acá hubo una pregunta que me partió la cabeza, que decía Daniel, ¿y la escala evalúa sensibilidad? ¡Wow! La idea era generar una escala, cuando nosotros empezamos esto, generar una escala para la evaluación del comportamiento de cuidado de los niños de 0 a 3 años, ¿sí? En contextos familiares y educativos, desde una línea teórica particular. Entonces, el tema de cómo nominarla estuvo desde el principio, ¿sí? Siguiendo a Mary Ainsworth como referencia. Empezamos por nominarla como escala de evaluación del cuidado sensible, ¿sí? En el proceso nosotros fuimos variando también y la llamamos en algún momento escala de evaluación del comportamiento de cuidado. Ahora, no nos gustaba, no nos hacía sentido como teóricamente qué es esto del comportamiento de cuidado, quedaba como muy ambiguo, muy abierto. Y entonces la empezamos a llamar evaluación de la calidad de cuidado. Acá estoy hablando como por el 2018, cuando se hizo la RIA acá. Nosotros veníamos hablando de escala de evaluación de la calidad de cuidado y me acuerdo que Magali nos planteó, bueno, pero en realidad para la búsqueda en revistas especializadas te puede salir cualquier cosa. Y claro, en realidad, ¿se acuerdan al principio cuando estaban todas las escalas que fuimos buscando? Cuando hablamos de calidad de cuidado también podemos pensar en elementos de estructura y de proceso de las salas, ¿no? Pensamos en la ITERS, se nos vienen como otras escalas a la cabeza. Pero ¿por qué calidad de cuidado? Bueno, justamente pensando desde la teoría, ¿no? Nosotros habíamos arrancado con sensibilidad, bueno, Ainsworth nos hablaba de la habilidad de la persona adulta para leer, interpretar y responder a los requerimientos del bebé de manera oportuna y contingente, ¿sí? Eh, pero esto es forma parte de un constructo más amplio, ¿sí? Que es la calidad de cuidado, que Ainsworth no la llegó a definir conceptualmente como tal, pero la enunció cuando hablaba las escalas, digo, hacía alusión a algo más grande, que después fue escrito por distintos seguidores, ¿no? Y desde ahí tomamos la definición de Fernando de calidad de cuidado como patrones organizados de apoyo sobre los que se configuran los comportamientos de apego, ¿sí? Lo pensábamos desde ese lugar, calidad de cuidado, pero volvimos por esto de la localización en búsquedas especializadas, la afiliación teórica, la congruencia con los otros instrumentos que estábamos trabajando, con el MBQS y el AQS. Volvimos sobre escala de evaluación del cuidado sensible, que es como se presentó. Ahora, dimos un paso más allá y, como ustedes ven, se llama escala de evaluación de la organización del comportamiento de cuidado, ¿sí?
Entonces, esto no es un tema menor, no es solo la búsqueda de un término, sino la búsqueda de congruencia teórica, conceptual y operacional, que, si se quiere, es lo más rico de la tesis. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Justamente uniendo la teoría con lo empírico, con lo que nos mostraron los datos, ¿no? Entonces, en este proceso invitó como a volver sobre lo que habíamos generado, volver sobre la tesis y cada uno de los estudios, volver desde los aportes de los revisores, volver en el marco de la tutoría, desde esa inmersión profunda, para buscar claridad conceptual, ¿sí? Y congruencia. Teníamos evidencias desde los grupos de discusión, ¿sí? Los grupos de discusión con referentes familiares y con referentes educativos nos estaban hablando de estos conceptos que aparecen enunciados acá en el costado. Los discursos de las familias hablaban de la sensibilidad, aparecía la calidad de cuidado reflejada en lo que estaban planteando, aparecía la organización de los comportamientos de cuidado, la importancia de los primeros años de vida y ellos como referentes acompañando el desarrollo, el concepto de base segura, ¿no? Cuando hablaban, bueno, cómo los habilitaban a explorar, cómo estaban ahí presentes, el tema de la confianza en sí mismos y la confianza en ellos, el andamiaje en los procesos, los modelos internos dinámicos, es decir, las representaciones que tenemos en torno a estos vínculos, ¿sí? Eso aparecía desde los grupos y nos daba evidencias de validez social de los contenidos. El jueceo también habló en ese sentido, se sometió a expertos en la teoría. A su vez, habían evidencias de procesos analíticos, desde lo que fue el análisis temático en los dominios teóricos y la congruencia con los dominios latentes que emergen desde el análisis factorial. Y todo esto nos hablaba que en realidad no era solo sensibilidad lo que estábamos hablando, ¿sí? Tanto la gente, los participantes de los grupos de discusión y el análisis de esos grupos, como los dominios que emergen, dan cuenta de que trasciende el constructo, ¿sí? Entonces, el supuesto eran 4 dominios, se comprobó desde el análisis factorial, sí, que habían 4 dominios, no con la constitución que pensábamos tener, en la medida que las dimensiones aparecieron combinadas, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿No? Ahí aparece, ya no aparece un solo color, aparece un entramado, ¿no? Porque en realidad todos, si ponía globitos, se me tapizaba. Porque todo el mundo se preguntó lo mismo, yo también. ¿De dónde pueden venir las explicaciones? Por un lado, atribuible a la complejidad factorial, ¿sí? Inherente a los comportamientos de cuidado. En ese sentido, los ítems se solapan, cargan en un factor y en otro, en algunos con más peso, ¿sí? Entonces, no es de extrañar que la solución factorial a la que se arribe, en el modelamiento de la escala, se identifiquen 4 dimensiones que sí tienen ítem que a priori se pensaban que no se agruparían de esa forma, pero en realidad, estas dimensiones tienen identidad propia y tienen un adecuado nivel de fiabilidad. Y favorece la exploración, disponible y cooperador, considera la perspectiva del niño, la niña, respuesta regulada, ¿sí? Tienen una elevada correspondencia con el marco teórico que sustenta el estudio, dando cuenta del constructo que evalúa, la organización del comportamiento de cuidado, la cual estamos en condiciones de definir como aquellos patrones de comportamiento del cuidador
que basados en la consideración del niño como sujeto, configuran un ambiente material y relacional propiciador de la exploración y la autonomía. Conlleva disponibilidad física y afectiva, así como cooperación con las iniciativas de la niña o el niño, convirtiéndose en base de seguridad a partir de la cual éste podrá organizar el sistema comportamental de apego. En realidad nosotros creemos que esto es como el hallazgo, digamos, como que esta definición vale el proceso, ¿no? Más allá de la escala. ¿Y por qué lo decimos? Porque no solo en realidad entra en diálogo con Mary Ainsworth, ¿sí? Sino que entra en diálogo también con Alan Struve, ¿sí? Porque en realidad cada una de estas dimensiones nos están dando cuenta de cómo se va a dar el desarrollo, cómo inciden estos comportamientos del adulto en el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, disponible y cooperador se relaciona con la base motivacional y actitudinal del desarrollo, al reflejar la sensibilidad de la persona adulta y su capacidad para responder de manera receptiva a las iniciativas del niño, configurando un entorno predecible y seguro que favorece la construcción de expectativas positivas y autoeficacia. Favorece la exploración, por su parte, se conecta con la dimensión instrumental, ya que remite a la capacidad de la persona adulta para propiciar un contexto que habilite la autonomía, el juego y la interacción espontánea, aspectos esenciales en el ejercicio de la curiosidad y la construcción activa del conocimiento. Considera la perspectiva del niño, se asocia con la base relacional y emocional del desarrollo, ya que evalúa el grado en que la persona adulta reconoce al niño como sujeto con intencionalidad, agencia y voz propia, promoviendo la empatía, la reciprocidad y la co-construcción de significados. Y respuesta regulada se vincula con la función reguladora del apego, al captar la capacidad del cuidador para sostener emocionalmente al niño en situaciones de tensión, frustración o desborde, favoreciendo el desarrollo de estrategias de autorregulación y contención. ¿Sí? Entonces, esta vinculación en realidad nos parece también como otro elemento medular del trabajo, ¿sí? Ese fue el primer plano de la discusión, el que tenía que ver con, bueno, la nominación y el constructo. El segundo plano de la discusión tiene que ver con el proceso de validez convergente, ¿sí? En la selección del MBQS como patrón de oro, ¿sí? Sobre la débil asociación positiva no significativa observada, resulta pertinente contextualizar este hallazgo. El MBQS en realidad lo que evalúa ya lo vimos, ¿no? Se nomina como de sensibilidad, va más allá de la sensibilidad, tiene que ver con el comportamiento de cuidado. La escala también se inscribe en el mismo marco teórico. Entonces, desde ese lugar, el tema de la validez convergente a nivel teórico sigue haciendo sentido. Ahora, ¿por qué no se vio? ¿No? Entonces ahí empezamos a buscar explicaciones posibles. Sesgos derivados de la aplicación o de la codificación. Bueno, por un lado tenemos un recorrido de aplicación de innumerables, ¿no? MBQS y AQS, el tema de la formación es sólida. La codificación, los estudiantes
en realidad estaban certificados en el uso del instrumento, ¿sí? Tenían que pasar por un proceso con una confiabilidad de 3 observaciones de más de 0.80 como para quedar acreditados. A su vez, la confiabilidad interobservador en las observaciones, ¿se acuerdan que teníamos un porcentaje de un 70% en MBQS con doble codificador? Era alta, ¿sí? Entonces, el error en la aplicación del instrumento no lo veíamos mucho que fuera por ahí. A su vez, AQS y MBQS entre sí correlacionaban bien, es decir, que bueno, eso también respaldaba que algo de la aplicación bien estuvo. Entonces, ¿por dónde? Ahí empezamos a pensar en el modo en que se puntúa el MBQS, ¿sí? El MBQS son 90 ítems que uno cuando va a ver, a compartir la vida cotidiana con esta diada, tiene 90 ítems en la cabeza, que luego los tiene que forzadamente ordenar, ¿sí? De a dieces, ¿sí? Desde lo menos característico a lo más característico de lo observado en esos comportamientos de cuidado, ¿no? Entonces, desde ahí nos quedamos pensando en esto de la distribución forzada y los extremos. Y si no, haría sentido atender a lo que quedó en los extremos, ¿sí? Porque hay unos 20 ítems, digamos, los menos característicos, los menos característicos, ¿sí? Y lo mismo para el otro lado. Entonces, tal vez se pueda pensar en cómo se asocia la escala con esos extremos, ¿sí? Porque en el medio hay algunos ítems que no describen tanto ese comportamiento. ¿Mm? No sé, fue así un momento. Después, lo otro tiene que ver con la naturaleza del dato recabado, ¿no? Lo que tiene que ver con la observación directa en el MBQS, pero es una observación directa que a su vez es comparada con un ideal teórico del cuidado, ¿no? En cambio, la escala es una escala de autorreporte, bueno, y ahí hay una distancia metodológica que tal vez está en la base de esta débil asociación. Ahora, estuvimos pensando en los sesgos, ¿no?, que pudo haber. Las escalas de autorreporte sí presentan sesgos. Ahora, los sesgos de deseabilidad social estuvimos con los estadísticos descriptivos viendo que sí se habían jugado y desde ahí perdimos un montón de ítems. Pasamos de 60 a 39. Lo observacional también tiene un sesgo, ¿sí? Ahora, intentamos controlarlo en este estar prolongado, en este compartir 2 horas, ¿no? Porque en realidad uno puede mantener la compostura al principio, pero después de 2 horas ya está, ¿no?, como más flojito. Me pasa a mí. Por otro lado, los niños son como bastante naturales, transparentes en ese sentido, ¿no? De lo que es lo habitual en el relacionamiento, ¿sí? Esto de lo impostado como no va mucho. Y de ahí lo de la validez ecológica del proceso. Otro aspecto que pudo haber incidido es el tamaño muestral. Eran solo 33 días, ¿sí? Entonces, esto pudo haber afectado, ¿no?, que esta asociación no fuera significativa. Entonces, si bien la correlación empírica no fue estadísticamente significativa, los fundamentos teóricos que sustentan ambos instrumentos, junto con la solidez metodológica en la aplicación, justifican su uso en validación. Estas consideraciones señalan caminos para futuros desarrollos empíricos, análisis por ítem,
ampliación muestral, triangulación metodológica. Y ahora con eso nos vamos a tal vez la mayor debilidad, ¿no? No haber incluido una escala de autorreporte. Entonces, eso, bueno, limita lo que es la fuerza de las conclusiones, ¿no? En este sentido, y hubiese posibilitado una triangulación más robusta, ¿no? Y en ese sentido pensar en escalas con constructos relacionados, como por ejemplo la responsividad, los estilos de crianza, mentalización parental, para evaluar la validez convergente, o, por ejemplo, escalas en relación al burnout para evaluar la validez divergente. Por tanto, para futuras investigaciones deberían contemplar la inclusión de instrumentos complementarios a los observacionales y de autorreporte para consolidar la validez de criterios de la escala en sus distintas versiones. Para poder mejorar la precisión y la calidad discriminativa, y para poder ubicarla también dentro del repertorio de instrumentos que hoy por hoy se utilizan en primera infancia, ¿no? En ese sentido, en primera infancia, y pensando desde lo que es el Plan CAIF, tiene una historia y un acumulado de usos de instrumentos de evaluación donde la idea es que, bueno, pueda contribuir en ese sentido. La supervisión de las fuentes de error, ¿sí? Es una discusión relevante en términos de validez y alcance de los resultados. El error puede estar en la medición, ¿sí? Y desde ahí, error de diseño, error de muestreo, error de respuesta. Cuando vamos al muestreo, en realidad nosotros habíamos hecho a través de R una muestra que fuera representativa en términos de centros de primera infancia, ¿sí? Se tomaron los distintos perfiles, se tomó la condición de urbano y rural, y ahí nos dimos cuenta que en realidad estábamos tomando solo población escolarizada, que iba a una institución, ¿no? Y que eso ya traía un sesgo y omitía lo que era el cuidado netamente en el hogar. Entonces fuimos a las plazas, considerándolo como un espacio público, democrático, de participación. Pero nos pusimos a pensar, bueno, no todo el mundo puede ir a una plaza. No todo el mundo va, de hecho, a la plaza. Cuando tenemos multiempleo, ¿no? El otro espacio era el sector salud, ¿no? Y como no teníamos los avales para entrar al sector salud, el entorno, ¿no? Las inmediaciones de las policlínicas y las inmediaciones del Hospital Pereira Rosell, en la medida en que todo el país tiene la posibilidad como de circular por ahí, ¿no? Para no quedarnos solo con Montevideo y Canelones, que eran el ámbito de policlínicas al que por capacidad humana y logística podíamos acceder. Entonces, pensando en que los controles a esta edad de 0 a 3, los controles pediátricos, ¿no? Es algo que lleva a concurrir con más asiduidad. Aplicada la escala, nosotros vemos cómo se conforma las respuestas, ¿no? Y lo que vemos es una predominancia de mujeres, ¿sí? Las respuestas, el 86,4 son mujeres, lo cual nos sigue hablando, bueno, de la feminización de los cuidados, ¿sí? Porque estamos hablando de cuando llega algo para responder de un centro, ¿quién responde? ¿Quién lleva a la plaza y quién lleva a los controles pediátricos, ¿no? Al menos nos encontramos con esas respuestas. Más allá de que
más allá de que en las respuestas el 53% plantea que las tareas de crianza y cuidado son desde la corresponsabilidad. ¿Mm? En cuanto a las edades de respuesta, están en la media en el entorno de los 30 años, 31,9 para madres, 34,1 para padres, ¿sí? Estamos hablando de la generación millennial, ¿no? Donde, bueno, la corresponsabilidad, la participación del padre en la crianza, el respeto por el niño como sujeto de derecho es algo que está más presente que en otras generaciones por ahí, con estilos como más autoritarios de crianza, ¿no? Con otros perfiles. En cuanto al nivel educativo, es un nivel educativo alto. Madres con bachillerato, ¿sí? Y educación superior en la mayoría. 30% bachillerato, 43,3% educación superior. Y en cuanto a autopercepción del nivel socioeconómico, predominantemente se conciben como de clase media. Y esto es como medio parte del imaginario social uruguayo, ¿no? Como que todos nos concebimos de clase media. Desde el que planteaba que ganaba 30.000 pesos hasta que el que planteaba que ganaba 130.000 pesos, ¿no? Y bueno, en cuanto a edades, nos quedaron subrepresentadas porque en realidad en el primer año de vida, del 0 a 1, hay un 14,1%. ¿No? Entonces, bueno, ahí Daniel Olazábal nos invitaba a preguntar, bueno, la muestra, ¿hay algo de las características de la muestra? Bueno, se conformó de esta manera y queda entonces pendiente el poder ampliarlo a otros grupos poblacionales, ¿no? La aplicación sistemática de la escala con definición de grupos poblacionales diversos permitiría la puesta en discusión de variables que propicien un mayor poder explicativo. Diversos referentes de cuidado, población específicamente rural, distintos perfiles socioeconómicos y educativos, profundizar estudios por nivel etario, específicamente en el primer año de vida. Sí, Me hemos fui a la pasado, miércoles. estamos pasados, pero sí que anda redondeando. Nos quedó, a ver qué nos quedó, aunque sea para... Bueno, el tema de el uso, tal vez cerramos por acá. No, más vale no cerramos por acá. Nos vamos a las conclusiones. En cuanto a las conclusiones, hay tres grandes planos. Por un lado, la organización del comportamiento de cuidado, ¿no? Se consolida la identidad conceptual de la escala con el cambio de denominación, refleja con precisión el constructo evaluado, ¿sí? Los hallazgos obtenidos empíricamente y validados teóricamente a través de un proceso recursivo, ¿no? Y esto tiene que ver con un aspecto de lo metodológico que nos salteamos acá en las diapositivas. Después, respecto a la versión con familias, estudios de validez de contenido, consistencia interna y validez de estructura brindan evidencias iniciales, ¿sí? En estos aspectos para la escala de familias, ¿sí? Pero queda por delante todavía realizar un análisis factorial con nuevas muestras, un análisis factorial confirmatorio con nuevas muestras para obtener evidencias más robustas sobre la estructura interna del instrumento y resta avanzar en evidencias de validez de criterio con instrumentos de autorreporte, ¿sí? En relación a validez convergente y divergente. Y respecto a la escala con educadores, ampliar el número de aplicaciones
fundamentalmente, para poder en sí realizar todo el análisis que nos permita validar sus hallazgos. Sí. En cuanto a las limitaciones de diseño, no haber incorporado instrumentos de autorreporte para obtener evidencias más sólidas de validez concurrente y divergente. En cuanto a la escala de familia, no haber incluido otras poblaciones como para generalizar los resultados. Después, limitaciones en relación a los participantes, el bajo número de casos, ¿sí? En la escala de educadores. Y respecto al análisis, los estudios aquí presentados no realizaron análisis diferenciados según variables sociodemográficas, ¿no? Esto es un pendiente como para enriquecer los resultados y profundizar en los análisis. Y las proyecciones, y con esto cerramos. Bueno, procesar los sociodemográficos, incluyendo otras variables. En cuanto a la escala de educadores, ampliar la aplicación y avanzar en estudios de validez, ya sea con la ITERS-R o ya sea con la IEC revisada, que es un instrumento elaborado desde la interinstitucionalidad, desde el MEC, ANEP y NAU, en el marco del Sistema Nacional de Cuidados para las edades de 0 a 3, que incluye una dimensión de interacciones que, si bien es observacional, tiene la característica de haber sido realizada a nivel local y que son aplicadas en los centros, ¿no? Después, desde el constructo, generar evidencia empírica del constructo y contribuir al desarrollo de conocimientos, a la vez que fortalecer la validez de la escala en colaboración con investigadores, ¿no? Porque esto de investigar solo en el doctorado es como un artificio. Y son necesarias las redes y ojalá se use. En el marco de intervenciones, a su vez, porque en realidad, constructo en sí mismo no es válido solo para el ámbito de la investigación, sino que en el marco de las intervenciones hace sentido, ¿no? Por otro lado, realizar un análisis factorial confirmatorio, diversificar las muestras y avanzar en procesos de validación de criterio, incluyendo instrumentos de autorreporte en relación a validez convergente y divergente. Y bueno, nos planteamos ahí como algunas posibilidades, ¿no? Poder valorar la responsividad, ¿sí? Aplicar una escala en relación a la responsividad parental en situaciones cotidianas, la función reflexiva parental, es decir, bueno, cómo se pueden comprender los estados mentales de sí y del niño, y desde ahí cómo se evidencia eso en la calidad y calidez de la respuesta, ¿no? Esos en cuanto a validez convergente, y en cuanto a validez divergente, bueno, el burnout, la escala de burnout y de estrés parental, nos parece que puede ser una posibilidad. Y en ese sentido, bueno, en cuanto a burnout, tenemos aquí a Pau, con quien vamos a poder, ya estuvimos hablando. O sea que esto sigue. Bueno, me quedé corta, habían algunas cuestiones que salteé, pero está, el tiempo es así, tirano.